Un feliz día para cada uno de los presentes en el nombre del Señor Jesús. Sean todos bienvenidos a esta página de SMI Reforma El Salvador. Feliz inicio de semana para cada hermano, cada hermana, amigo, amiga que ya se encuentra con nosotros en este devocional matutino. Queremos compartir el consejo divino para iniciar el día con cada uno de ustedes y vamos a hacerlo haciendo una oración. Vamos a orar para que Dios pueda bendecir este momento tan especial de la meditación de su palabra. Oremos a Dios. Misericordioso Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, oh Padre bendito. En el nombre de Jesús, venimos a ti, oh Dios, para pedirte que puedas tú, oh Dios, asistirnos con el poder de tu Espíritu Santo y puedas ayudarnos a poder comprender el consejo divino que tú traes a través de tu palabra y del espíritu de profecía en nuestra vida en este momento. Te oro, Señor, por cada hermano presente, cada hermana, amigo, amiga, todos aquellos, Señor, que se han acercado y se han unido a nosotros a través de esta página para escuchar tus consejos divinos. Oh Dios, suple nuestras necesidades, de acuerdo, Señor, a la petición de cada uno. Tú conoces, Señor, lo que necesitamos. Tú sabes, Señor, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Conoces, Señor, lo más íntimo de nuestro corazón y todo lo de nuestra vida, Señor. En tus manos de amor nos encomendamos y oramos por aquellos que sufren en un hospital, aquellos que sufren postrados en sus lechos, en sus camas, sufriendo enfermedades. Te oramos por aquellos que se encuentran detenidos, Señor, presos, que de una manera u otra quizás en sus vidas, Señor, tomaron decisiones negativas. Señor, te oramos por aquellos que también injustamente, Señor, sufren. Pero, Señor, libértanos y libértalos a todos del pecado, de la maldad, y ayúdanos a vivir conforme a tu divina voluntad. Oh Dios, seas tú siempre con nosotros. Guárdanos, por favor, en el hueco de tu mano. Danos la paz del cielo. Ayúdanos a hacer el bien y apártanos de todo mal. Lo pedimos, Padre, sin merecerlo, pero sí confiando en los méritos de Cristo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz. Que para Él sea la honra y la gloria por los siglos sin fin. Amén. Bien, queridos hermanos, hay una meditación que me ha tocado compartir con ustedes siguiendo la secuencia de la matutina El Cristo Triunfante. En este hermoso momento me toca a mí compartir con ustedes un título que se llama La indulgencia de la codicia y la concupiscencia llevan a la ruina. Es interesante, queridos hermanos, considerar los conceptos y el significado de cada una de estas palabras según el tema. Indulgencia, hermano, es algo que nosotros a veces con un conocimiento, ¿sí?, sabemos que algo es malo y lo albergamos o lo defendemos o lo toleramos. Eso es indulgencia. Tolerar una falta, encubrir, queridos hermanos, algo que está mal, ¿sí?, rebajar una pena de una culpabilidad. Eso significa indulgencia. Y dice acá la indulgencia de la codicia. Tolerar, codicia es, hermanos, dice acá, según el diccionario, es sentir avaricia por riquezas o posiciones y bienes desenfrenadamente. Eso significa codicia. Luego dice acá la indulgencia de la codicia y la concupiscencia. ¿Qué es una concupiscencia? Dice que concupiscencia, hermanos, es un deseo o una ansia de bienes materiales o un apetito desordenado en placeres. En sí, queridos hermanos, hablando en términos bíblicos,
en términos espirituales, la indulgencia delante de Dios es pecado. Jesús dijo algo con relación a esto y dijo en el libro de San Juan, capítulo 13, verso 21, miren lo que dijo el Señor. De cierto os digo, dijo el Señor, que uno de vosotros me va a entregar. Es triste, queridos hermanos, considerar que dentro de los que le rodeaban al Maestro, a nuestro Señor Jesús, había un traicionero. Alguien que tenía estas tres clases de declaraciones que acabamos de hacer. Alguien indulgente, alguien codicioso y alguien concupisciente. Cuando se alberga indulgentemente la codicia y la concupiscencia en el corazón, queridos hermanos, eso destruye nuestra vida. Por eso he aquí, queridos hermanos, que nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? En cada una de estas cosas declaradas. Dijo Jesús, de cierto, os digo. Jesús aseguraba lo que iba a pasar, ¿sí? Aunque la persona, queridos hermanos, que lo había entregado, sí, lo tenía secretamente, pero Jesús sabe todas las cosas. Jesús, queridos hermanos, es interesante que Él, con su divino amor y su infinita misericordia, llama al ser humano, ¿sí?, a que haga un reconocimiento de su condición, ¿sí? Y en esta ocasión Jesús era un llamado el que estaba haciendo. Él estaba ante todos sus discípulos, estaban reunidos, ¿sí? Porque del capítulo 13 en adelante del libro de San Juan empezamos a ver, hermanos, los sufrimientos, cada episodio de sufrimiento de la vida de Jesús antes de ser crucificado. Y Él dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Dice el espíritu de profecía, con relación, queridos hermanos, a la expresión de Jesús. Los discípulos habían examinado mutuamente sus rostros al preguntar, ¿soy yo, Señor? ¿Sí? Y ahora dice acá, el silencio de Judas atraía todas las miradas hacia él. Miren qué interesante cómo el espíritu de profecía, hermano, nos declara y nos discierne el texto o la expresión de las palabras de Jesús. Y dice que todos se preguntaban, ¿sí? Todos se decían, ¿seré yo, Maestro? ¿Seré yo, Señor, el que te voy a entregar? ¿Sí? Y dice aquí que el silencio atraía todas las miradas ¿hacia quién? Hacia Judas. De todos los que estaban allí, Judas, queridos hermanos, quería encubrir, ¿sí?, su pecado. Quería encubrir, queridos hermanos, las tres cosas de las cuales hablábamos, ¿sí?, que son un peligro para nosotros, que pueden llevarnos a la ruina, como lo había llevado, queridos hermanos, en este momento a Judas. Dice, y el silencio de Judas atraía las miradas hacia él. En medio de la confusión de preguntas y expresiones de asombro, Judas no había oído las palabras de Jesús en respuesta a la pregunta de Juan. Pero ahora, para escapar del escrutinio de los discípulos, preguntó como ellos. Dijo, ¿soy yo, Maestro? Queriendo, queridos hermanos, evadir sus hechos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús según el Evangelio? Y Jesús replicó, solamente tú lo has dicho, Judas. ¿Sí? Me llama la atención, hermanos, porque Judas tuvo la oportunidad de reivindicar su vida. Como todos, a veces Dios nos da la oportunidad de poder restituir,
sí, queridos hermanos, nuestros actos y guiarnos solamente para hacer el bien, ¿sí? Jesús le dijo solamente, tú lo has dicho, Judas, tú sabes lo que has hecho, ¿sí? Dice aquí, hermanos, aún en esta circunstancia, Judas pudo haber reconocido su culpa. Y aún podía, ¿sí? Dice aquí, romper el hechizo. Queridos hermanos, la indulgencia a la codicia y la concupiscencia, queridos hermanos, era algo que se había posesionado de este varón, de Judas Iscariote. Y el Señor quiso llamarlo a una reflexión, como a veces el Señor nos reprende a nosotros, hermanos. ¿Sí? Y antes que nos vaya mal, Él nos aconseja, nos llama. Y dice aquí el Espíritu de Profecía, aún en esa circunstancia Judas pudo haber reconocido su culpa. El Señor lo estaba llamando a un reconocimiento. Y aún podía romper el hechizo. Cristo estaba a su lado dispuesto a ayudarlo. Me llama la atención, queridos hermanos, este renglón que acabamos de leer. Dice, Cristo estaba a su lado dispuesto a ayudarlo. Qué maravilloso es, queridos hermanos, que Jesús no los deja a nosotros en la incertidumbre y en la duda, ni en la desgracia. Jesús, queridos hermanos, siempre ha estado dispuesto a ayudarnos a cada uno de nosotros. Él conoce nuestra condición, Él conoce nuestro estado, ¿sí? Cristo estaba, dice, a su lado dispuesto a ayudarlo, pero su orgullo y la tentación del enemigo resultaron tan fuertes que no pudo escapar de esa trampa. Miren qué interesante. Hay dos factores, queridos hermanos, que nos puede hacer indulgentes a la codicia y llenos de concupiscencia. Y según el Espíritu de Profecía dice, queridos hermanos, que es el orgullo y el trabajo del tentador, que es Satanás. Nosotros, queridos hermanos, ¿sí?, corremos el peligro, ¿sí?, de tener estas dos cosas, ser tentados por el enemigo, que constantemente lo somos, hermanos, pero también el orgullo, en el cual nosotros a veces quizás podemos caer, ¿sí? Dice, su orgullo y la tentación del enemigo resultaron tan fuertes que no pudo escapar de esa trampa. ¿Cuál trampa, queridos hermanos? De ver tan insignificante el hecho de que él había hecho. ¿Y qué había hecho él? Entregar a su maestro. Como decía la profecía, venderlo por 30 monedas de plata, queridos hermanos, por algo insignificante. Él estaba perdiendo, queridos hermanos, su salvación. Él estaba perdiendo su santificación, la oportunidad de ser transformado por Jesús. ¿Cuánto se pierde, queridos hermanos, cuando nosotros albergamos el orgullo en nuestra vida? Esta es una exhortación y un consejo de parte de Dios y del Espíritu de Profecía para nosotros, para que nosotros, queridos hermanos, no alberguemos el orgullo y caigamos en las tentaciones del enemigo. Si el orgullo y la tentación del enemigo los vence, va a ser difícil para nosotros, queridos hermanos, ¿sí?, expulsar la concupiscencia, la codicia y ser indulgentes en nuestra vida. Dice acá, hermanos, que Judas no pudo escapar de esa trampa. En vez de arrojarse a los pies del misericordioso y compasivo Salvador, se afianzó en su resistencia. Miren qué interesante, queridos hermanos. Jesús quería hacer recapacitarlo al hombre aquel, ¿sí? Pero él dice que, ¿qué hizo? Dice, ¿sí?, se afianzó en su resistencia. Ojo con lo que dice acá. La historia de Judas presenta el triste fin de una vida que pudo haber sido honrada por Dios. Dios quiere honrar nuestras vidas, ¿sí? Dios quiere, queridos hermanos, ¿sí?, hacer una obra transformadora en nosotros. Quiere sanarnos, quiere ayudarnos a seguir adelante.
que rompamos el hechizo del orgullo y podamos vencer las tentaciones del enemigo, que rompamos las indulgencias, la codicia, la concupiscencia. Dice ahí, la historia de Judas presenta un triste fin de una vida que pudo haber sido honrada por Dios. Judas había solicitado un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Miren qué interesante, hermanos. A pesar de que era una persona traicionera, había vendido a su maestro, dice que había solicitado un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad, declaró: Maestro, te seguiré donde quiera que fueres. ¿Sí? Entre comillas, reflejaba sinceridad, pero no lo era. ¿Sí? Dios nos ayude, queridos hermanos, para no ser nosotros tal cual como era Judas. Reflejar sinceridad y no ser. Dios llama a cada ser humano a que sea sincero, ¿sí? A que acepte la ayuda de Él. Los discípulos anhelaban, dice, que Judas llegara a ser uno de ellos. Me llama la atención, queridos hermanos, la acción de los discípulos también, según el espíritu de profecía. Dice que ellos tenían un anhelo que Judas llegara a ser uno de ellos. Como que se habían acostumbrado a su compañerismo. Sentían un poco, ¿verdad?, en su corazón, sí, el proceder de Judas. Pero a Judas no le importaba eso, hermanos. No le importaba ni el sentir de sus amigos, ni el sentir de su propio Maestro Jesús. Vemos cómo, queridos hermanos, hechiza al ser humano la indulgencia de la codicia y la concupiscencia. Dice acá, hermanos, miren qué interesante. Los discípulos anhelaban que Judas llegara a ser uno de ellos. Parecía un hombre respetable, de agudo discernimiento y habilidad administrativa. Era un hombre talentoso, queridos hermanos. ¿Sí? Tristemente que sus talentos lo utilizaba para lo malo. Yo siempre he dicho, queridos hermanos, dentro del pueblo de Dios hay muchos jóvenes, muchos hermanos con talentos, y esos talentos deben de usarlo para la buena causa en la obra de Cristo. Cuando los talentos no se usan, queridos hermanos, el discernimiento y la administración, tal cual como Dios lo acepta, queridos hermanos, en vez de ser una bendición, viene a ser algo que condena al ser humano. Lo hace responsable de su saber. ¿Sí? Dice aquí, parecía un hombre respetable, de agudo discernimiento y habilidad administrativa. Y lo recomendaron a Jesús como un hombre que le ayudaría mucho en su obra. ¿Sí? El semblante de Judas no era repulsivo, era vivaz e inteligente, aunque carecía de la ternura y la compasión que se ven en una persona que verdaderamente se ha convertido. ¿De qué carecía? Dice, hermanos, miren qué interesante. Era vivaz e inteligente, aunque carecía de la ternura y la compasión que se ven en una persona que verdaderamente se ha convertido. Al ministrar a otros, Judas pudo haber desarrollado un espíritu abnegado, y aunque escuchó diariamente las lecciones que Cristo impartía y fue testigo de su vida consagrada, abrigó una disposición a la codicia. Vemos, queridos hermanos, cómo voluntariamente el hombre, ¿sí?, cae fácilmente como presa fácil de sus propios deseos. ¿Sí? Es esclavo de sus propios pensamientos. ¿Sí? Y aunque escuchó, dice, diariamente las lecciones que Cristo impartía, fue testigo de su vida consagrada, abrigó una disposición a la codicia. Nadie es obligado, queridos hermanos, ¿sí?, a vivir esclavizado según sus propios deseos y sus pensamientos. Todos voluntariamente, queridos hermanos,
podemos caer en eso, ¿sí? Cristo leyó su corazón y en sus enseñanzas se detuvo en los principios de la benevolencia que golpean en las mismas raíces de la codicia. Me llama la atención porque, queridos hermanos, este párrafo nos da a nosotros, queridos hermanos, una clave para poder vencer la codicia. Y dice que para poder vencer la codicia, era una de las enseñanzas de Jesús, enseñó los principios de la benevolencia. Si nosotros somos bondadosos, ¿sí?, misericordiosos, compasivos, amables, porque todo ello deriva de la benevolencia, venceremos la codicia, ¿sí? Y en las predicaciones que Cristo daba, dice, se detuvo en los principios de la benevolencia que golpean en las mismas raíces de la codicia, dice. Expuso ante Judas el horroroso carácter de la codicia y muchas veces el discípulo comprendió que se había descrito su carácter y señalado su pecado. Y esto es lo que pasa a veces, ¿sí? ¿Será que para mí están diciendo eso, queridos hermanos? Y cuando es así, no es el hombre, Señor, queridos hermanos, sino es el mismo Señor a través de su Espíritu Santo que está tocando nuestro corazón. He ahí el momento oportuno para, queridos hermanos, ¿sí?, reivindicar nuestras vidas. He ahí el momento oportuno, queridos hermanos, para reflexionar y decir, si Dios me está hablando, tengo que hacerlo, ¿sí? Tengo que recapacitar. Dice aquí, expuso ante Judas el horroroso carácter de la codicia y muchas veces el discípulo comprendió que se había descrito su carácter y señalado su pecado, pero no lo confesó. Por eso Proverbios 28:13 dice, queridos hermanos, qué interesante, ¿sí?, ¿Qué dice? El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiese y se aparta, dice el Señor, ese alcanzará la benevolencia de Jehová, alcanzará misericordia. Dice, pero Judas no estuvo dispuesto a confesar su pecado, ni a abandonarlo, dice, ni a abandonar su injusticia. Judas era autosuficiente y en vez de resistir la tentación, continuó con sus prácticas fraudulentas. Miren qué interesante, hermanos, qué terrible. Dice, pero no lo confesó ni abandonó su injusticia. Sabía que estaba haciendo lo malo, Jesús lo estaba reprendiendo, pero aún así, queridos hermanos, aún así endureció tanto su corazón. ¿Sí? Dice acá, aunque Jesús conocía a Judas desde el principio, aún le lavó los pies, dice el Espíritu de profecía. Queridos hermanos, en que Jesús le lavara los pies a Judas, también, queridos hermanos, era un acto, ¿sí?, que debía a Judas llevarlo a la reacción. Llevarlo, queridos hermanos, a reconocimiento de su actuar. Porque el lavatorio de los pies tiene un simbolismo muy especial. Dice, es sacar el orgullo de nuestro corazón. Enajenar las rivalidades que hay en nuestra vida. ¿Sí? La división entre hermanos, el odio. ¿Sí? Con sus acciones, queridos hermanos, Judas daba a demostrar que odiaba a su maestro. ¿Sí? Pero Jesús, imagínense cómo dice acá, aunque Jesús conocía a Judas desde el principio, le lavó los pies. Qué ejemplo de humillación, queridos hermanos, que Jesús estaba enseñando a este hombre. Judas, queridos hermanos, no tendrá excusa en el día venidero del Señor, porque se le presentaban pruebas contundentes para que él recapacitara, se arrepintiera y aceptara, queridos hermanos, el propósito de Cristo Jesús.
Quiero decirles, queridos hermanos, firmemente, la historia de Judas puede ser la nuestra. Si nosotros, albergamos el orgullo, somos tolerantes a las faltas de pecado, somos concupiscentes, suplantamos a Dios por los placeres de este mundo, por los deseos codiciosos de las riquezas. Aunque Dios nos hable, a veces el hombre persiste en su necedad de seguir su camino, sin pensar en las consecuencias de lo que traerán sus decisiones. Dice acá, hermanos, qué interesante considerar, aunque Jesús conocía a Judas desde el principio, lavó sus pies. Y el traidor, miren cómo dice, tuvo ocasión de unirse con Cristo en la participación del sacramento. A él le ofreció el pan de vida y el agua de la salvación. A él le fueron impartidas las lecciones que el Salvador ofreció y sin embargo Judas rechazó su beneficio. ¿Cuánto Cristo hizo intentos por rescatar a aquel hombre de su posesión, de su interés desenfrenado en las riquezas? Cuánto Dios, Cristo mismo, quiso ayudarle, queridos hermanos, con sus lecciones, con sus enseñanzas, con sus llamados, pero dice el texto, y sin embargo Judas rechazó su beneficio. Hay muchos beneficios, queridos hermanos, en venir al Señor. Dios nos ayude, queridos hermanos, porque el Señor sabe todas las cosas. Y a través de estos escritos, a través de estos ejemplos, queridos hermanos, nosotros debemos de reconocer cuál es nuestra condición y nuestra posición con respecto al camino en el cual vamos en esta vida. Dios nos ayude, queridos hermanos. La indulgencia de la codicia y la concupiscencia llevan a la ruina. Miren qué interesante. La indulgencia de la codicia y la concupiscencia llevan a rechazo de los beneficios de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ayude, queridos hermanos, y nos bendiga y nos haga entender, reconocer, recapacitar, arrepentirnos y confesar nuestros pecados delante de Dios. Dios nos ayude, queridos hermanos, es mi mayor deseo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer una segunda oración, oremos a Dios. Querido Dios y Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti para pedirte, Señor, tu ayuda divina, que nos ayudes, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, a romper, Señor, el orgullo que hay en nuestra vida, a romper, Señor, los lazos que nos atan a este mundo, a los deseos carnales. Te oro, Señor, porque puedas ayudarnos. Ayúdanos, Señor, a entender tu llamado. Si en algo, Señor, hemos errado, perdónanos. Danos de tu luz divina, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Padre amado. Ayúdanos a aceptar, Señor, tus beneficios. Ayúdanos a reconocer, Señor, nuestra condición y nuestra necesidad constantemente de ti. Señor, te oramos porque tu misericordia y tu amor y tu bondad sean grandes en nosotros. Que la benevolencia se posesione de nuestro corazón, de nuestra mente, y pueda romper el encanto de la codicia que muchas veces llena nuestros corazones y no nos permite servirte como tú quieres que te sirvamos. Oh Dios, ayúdanos a aprovechar cada momento de gracia que tú nos otorgas para hacer tu voluntad, obedecer tus mandamientos y poner en práctica tu palabra, bendito Dios. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, amiga. Señor, respóndele sus oraciones.
Si hay problemas de salud, sánales. Si hay necesidades del pan de cada día, provéele, Señor. Sabemos que tu misericordia es tan grande, Señor, y los que claman a ti tendrán blanda respuesta, porque tus promesas están escritas en la palabra tuya, Señor. Ayúdanos y guárdanos siempre. Perdona nuestros pecados, danos la paz del cielo. Bendice esta página y todas las páginas donde se predica tu palabra, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía, llene el corazón de todos los que lo necesitamos. Y así, oh Dios, podamos ser felices en tus caminos y poder llegar hasta el final. Padre amado, lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, muchas gracias por estar presentes. El Señor les bendiga y que lo que hemos meditado sea, queridos hermanos, de reflexión y de bendición para nuestra vida en Cristo Jesús. Amén.